Muy buenas tardes con todos los presentes. Por favor, lo primero que tenemos que hacer es verificar el sonido, si está bien eh, mi micrófono, si está correcto, fluido, sin entrecortamientos. A ver. Hola Andrea, gracias por tu retroalimentación. Listo, entonces empezamos. Estamos en la hora, perfecto. Tenemos la literatura peruana correspondiente al costumbrismo peruano, al realismo y al posmodernismo. Lo primero que quiero indicar al iniciar esta clase es que la literatura peruana, después de la emancipación, la podemos dividir en dos momentos. ¿Ya? El primero es el siglo XIX, es decir, la literatura peruana decimonónica, ya de la República, decimonónica porque es del siglo XIX. Ya está. Disculpen, acá con perfección. Mi computadora se quiso porque hice una cosa de teclas por error. Eso me pasa por presionar botones sin mirar al lado por hacerlo rápido. Pero bueno, ya volví. Estaba escribiendo. Ah, qué bien, no sé. Acá, ok. Ya. Ahora sí me están escuchando, por favor. He vuelto. O todavía no se me escucha. Ya, listo. Bueno, ya sigamos, ¿ya? Después de esto es un problema técnico de la computadora, pero ha sido momentáneo. Ya sigo. Decía, entonces hablamos del siglo XIX, es igual al siglo XIX, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Listo, entonces el siglo decimonónico es el siglo XIX. En el siglo decimonónico tenemos tres movimientos literarios que se desarrollan en época republicana ya. O sea, ya dejando atrás la emancipación, el neoclásico, dejando atrás todo esto, empezamos el periodo republicano con el costumbrismo, ¿no es cierto? Luego el romanticismo y luego el realismo. Entonces la literatura republicana tiene ese orden.
como estás entendiendo hoy día, no vamos a hablar del romanticismo, entonces es considerado en el avance del curso, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX tenemos una asociación, ¿no? Primero tenemos el modernismo, en la primera década del siglo XX, luego el posmodernismo, en la segunda década, en la primera, segunda década, la primera década es el modernismo y en la segunda el posmodernismo. A partir de la tercera década hay el vanguardismo y el leninismo que aparecen paralelamente. Y luego tenemos un importante momento con la generación literaria del 50. ¿No? Es más que un movimiento literario, es un grupo de autores, ¿verdad? Digamos, eso es lo más importante que tenemos ya. ¿Ok? Si hablamos de los contextos históricos de cada movimiento, veremos que el costumbrismo está vinculado a al primer militarismo de nuestra historia y también a la época de la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Ese tiempo. Ya después, a mediados del siglo XIX, ya cuando tenemos el periodo de apogeo con Castilla, que es esta llamada prosperidad falaz por Jorge Basadre, así le llama él, acá tenemos el romanticismo, ¿no? Correspondiente a esa etapa de la época dorada, del guano, en el salitre en parte. Luego, después de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, ya el romanticismo queda desfasado. En su lugar aparece como importante movimiento el realismo literario. El realismo literario corresponde pues con el segundo militarismo, la etapa de la reconstrucción nacional, la crisis posterior a la guerra. Luego el modernismo peruano corresponde al periodo de la República Aristocrática, la primera década de la República Aristocrática. Este modernismo se expande hasta la segunda década, pero justo la decadencia de la República Aristocrática, como signo de esto también aparece el postmodernismo, con Valdelomar y su actitud de centralista, porque él es de provincia, quiere tomarle enfoque a la provincia. Todo esto ya en una literatura peruana distinta, menos de élite. Y ya para el periodo de Leguía, para el oncenio de Leguía, tenemos el indigenismo y la vanguardia. La vanguardia, pues, como una respuesta a la modernización que sufría el país a nivel material con Leguía, y también el indigenismo a partir de la preocupación por las ciencias sociales. Claro que la preocupación de las ciencias sociales no es por Leguía, sino porque hacen dos autores, sobre todo José Carlos Mariátegui, con el Partido Comunista del Perú, bueno, en principio le llaman el partido es más que todo un término académico, ¿no es cierto? Pero luego ya se vuelve más político tras la muerte de Mariátegui. Primero el Partido Socialista con Mariátegui, ¿no? Y a sus seguidores le llaman comunista después de que él muere. Y ya, bueno, eso corresponde al indigenismo, porque el indigenismo se preocupa mucho por la condición social del indígena. Y es en la década de los 50, a mediados del siglo XX, aparece un grupo de autores que, de alguna u otra manera, con su gran calidad literaria, representan una madurez de nuestra literatura peruana. Esta es la famosa generación del 50. A esta generación del 50 se le considera, pues, a Mario Vargas Llosa como un hermanito menor de la generación, algo así como un fruto tardío. Pero lo que pasa tardío se salió de cuadro, pues, porque se fue a un nivel latinoamericano a destacar a nivel mundial en el boom de la novela hispanoamericana, como veremos ya luego, curso, cuando hagamos el tema de La ciudad de los perros. Esto, claro, no estoy diciendo que Mario Vargas sea la generación de 50, no he dicho eso. He dicho que es algo así como un hermanito menor que aparece ya en la década del 60. Pero el sentido de que ese hermanito menor tiene mucho respecto a su narrativa y sus influencias. ¿Listo? Estuvo muy vinculado con la generación de 50, aunque ellos eran un poco mayores. Ahora, me gustaría saber algo, aprovechando una pequeña pausa para no desmayarme por tanto hablar. Quisiera saber si ya empezaron a leer La ciudad de los perros. No he dicho que si la han terminado, empezaron a leerla, ¿no? Si están leyendo La ciudad de los perros, tienen una pregunta. Obviamente las preguntas deberían ser en el multichat, así a mares, a chorros, pero yo también quiero reivindicar mi condición porque yo soy un profesor que está haciendo clase, no soy un video que estás viendo y que lo puedes pausar, o sea, eso se convierte después cuando lo ves grabado. Pero ahorita podemos interactuar y por más de que el tiempo siempre apremia, me encanta interactuar. Así que
Vamos primero con los resultados. Un poquito del 50% de los alumnos del salón está leyendo ya La ciudad de los perros. Los felicito por estar aplicados. Tengo una pregunta sobre La ciudad de los perros que quisieran saber, o sobre lo que te acabo de explicar también de la evolución de literatura peruana republicana. Te acabo de describir de manera muy general el contexto, un poco los representantes. Vamos a enfocarnos mucho ahora en estos tres aspectos que ves aquí en contenido, ¿no? Pero si tienes una pregunta sobre lo que acabo de explicar, sobre La ciudad de los perros, hazla, por favor. Así me siento que estoy en una clase con alumnos y podemos interactuar. Algo muy importante, por cierto. A ver, por favor. Estoy a la espera de sus participaciones. Ahí voy. Ajá. ¿Qué me vas a preguntar, Fernando Canaza? Te estoy leyendo ya. ¿Por qué el título? ¿A qué te refieres con el título? No entendí. ¿Título de qué? Ajá. ¿Qué más? Otra vez. ¿Nadie más va a preguntar? Ah, La ciudad de los perros. Ah, ya, ves, Aso. Tú pensabas que yo leía tu mente, ¿no? Ahora sí entiendo. Bueno, es complicado de explicártelo así en breve. Solamente te comento que vale, yo sí iba a llamar a esta novela ¿cómo era? Los impostores, o también la morada del héroe. O sea, iba a ser los impostores o la morada del héroe. Esos eran los títulos que mandó Mario. Y parece que el editor español no le gustaba y dijo, ¿no tienes algo mejor? Y Mario dijo, ¿es en serio? Yo quiero ponerle esa. No, Mario, parece juego de niños, Mario. O sea, no va impostores, la morada del héroe, no va, Mario, no va. Y bueno, le dijo, bueno, a Mario le dijo el editor como el Jaguar le dijo a los de primer año cuando formaron el círculo original, cuando uno dijo que se llame los halcones, y él dijo, eso parece de niños, se llamará el círculo. Entonces Mario Vargas Llosa dijo, eso parece juego de niños, se llamará La ciudad de los perros. Bueno, supongo que la ciudad, eso creo que lo han dicho, porque el tema es urbano, ¿no? La novela es muy urbana, transcurre en la urbe limeña, en sus diferentes contextos vitales. Y bueno, los perros, porque los perros son los alumnos de primer año, y esa condición los marca para siempre, porque a pesar de que están en quinto, no son protagonistas de la historia, quedan con esa idea de ser los perros, ¿no? Los humillados, los salvajes, los que viven al margen de la ley en la urbe, ¿no? Por ahí puede ir el tema. Pero tu pregunta no creo que sea atención, así que lo veo como una curiosidad nada más. Si puedes sin spoilers. Lo siento, no puedo evitarlo. ¿Y a nadie más va a preguntar? Bueno, creo que soy demasiado claro o no están prestando atención a la clase. Uno de dos. Sobre todo lo segundo, porque yo no me considero un buen profe. ¿Ah? Yo tengo un defecto muy feo, que es que cuando los alumnos no prestan atención o veo que están desengajados, yo también me desmotivo. Y viceversa. Cuando los alumnos muestran interés, yo me motivo más y hago mi clase mejor. Así soy, es lamentable porque yo debería ser como un robot que le prenden, hace su clase perfecto y lo apagan y se acabó la clase, ¿no? Pero no funciona así. Soy muy digamos, recíproco, digamos, ¿no? Ok. Bueno, también la reciprocidad no tiene que ser que hable todo el tiempo de preguntas. Si no hay preguntas, tampoco los obligo. Sigamos. Entonces, literatura peruana republicana. Ya hemos hablado de manera general esto. Ahora vamos con el costumbrismo. Esta vez corresponde al inicio de la República, es decir, al primer militarismo y a la época de la Federación Perú-Bolivia. Es una época de caudillismos militares en hay equilibrio entre realidades y esperanzas, porque la gente pensaba que con la República iban a cambiar muchas cosas, pero al final casi todo seguía igual. Todavía había esclavismo, había un gran atraso de las provincias, Perú seguía siendo un territorio de extracción de materia prima principalmente, actividades como la agricultura estaban poco desarrolladas, así que era un poco desencantado este tema. El desencanto de la época republicana lo van a transmitir sobre todo los criollos a partir del costumbrismo que llega desde España. Esto lo trae Felipe Pardo de Aliaga. Entonces el costumbrismo tiene ciertas características que lo acercan al neoclásico y ciertas características que lo acercan al romanticismo. Es como un punto intermedio, porque romanticismo todavía no hay. Y neoclásico llega desde la época colonial, desde la emancipación incluso, ¿no? Es un punto medio el costumbrismo. Por ejemplo, tiene de neoclásico la crítica a la realidad, el intento pedagógico, ¿no es cierto? Eso es muy neoclásico. La descripción de tipos y costumbres de la ciudad
Eso tiene mucho de romántico porque es una cuestión de nacionalismo, identidad, crítica a tu sociedad. Claro, el romanticismo costumbrista, por si acaso. Tendencia tiene también que ver con el neoclásico, porque es la búsqueda de criticar para corregir los errores sociales. La actitud moralizante plenamente neoclásica. Y bueno, la noción de el habla popular, porque tanto Felipe Pardo y Aliaga, para criticarlo, como Segura para exponerlo, ambos refieren el habla popular, y eso es importante, es una noción romántica, popular, pues es también una vertiente de lo romántico, ¿se acuerdan, no? Así que un costumbrismo es un intermedio entre el neoclásico y el romanticismo, ¿no? Que ya viene después a mediados del siglo XIX a ser el romanticismo. Los medios de difusión son principalmente los artículos de costumbres publicados en periódicos como El Espejo de mi Tierra de Pardo y Aliaga, el teatro con la comedia de costumbres y la poesía lírica satírica, ¿no? La lírica satírica es lo principal. Así que ya sabes, las formas en que se expresa el costumbrismo, artículo de costumbres, la comedia festiva y la poesía lírica satírica, ¿ok? Autores importantes, Segura, Ñacatita, que es una obra, bueno, Segura es considerado criollista porque critica a lo criollo, pero desde un punto de vista benévolo, una crítica sana para mejorar, ¿está bien? En cambio, Aliaga es llamado anticriollo porque era crítica mordaz, cruel, sin piedad. Pardo de Aliaga es un aristócrata, es hijo de nobles españoles que se fue a España cuando perdimos la batalla de Ayacucho, bueno, cuando perdieron la batalla de Ayacucho los españoles, los realistas, mejor dicho, él era adolescente de España, sus padres eran españoles, aunque él era criollo, ¿ya? El Felipe Pardo de Aliaga era criollo, era nacido acá en Perú, o sea, era peruano como nosotros, sino que de papás españoles, que se fueron allá cuando perdieron la batalla de Ayacucho. Pero él volvió a Perú, volvió años después, y con el roce intelectual que tuvo allá en España, como era aristócrata, se juntó con los escritores jóvenes, y volvió con el costumbrismo, volvió a tomar su hacienda, su casona que tenía, y empezó a ser un escritor que criticaba todo lo peruano con mucha crueldad, con mucho humor corrosivo. Y por cierto, estuvo en contra de la Confederación Perú-Bolivia. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué están hablando? ¿Qué dice acá? A ver, Fernando Canaza dice, entonces el dialecto peruano, como hoy lo conocemos, ya se había arraigado. No, Fernando, no como lo conozco hoy día. Recuerda que el castellano peruano tiene varios dialectos, ¿no? Tenemos un castellano costeño de central, costeño del norte, la Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur, amazónico. Tenemos como 8 tipos de castellano. El castellano que hablaban en ese tiempo acá en Lima, los limeños, el que representan Pardo de Aliaga y Segura, es un castellano bastante diferente al de hoy en el término claro del argot. Es un argot diferente, con un léxico distinto. Para entender este léxico tendrías que leer obras de Aliaga, Segura y sobre todo a Ricardo Palma. Ellos utilizan esas palabras que hoy en día la gran mayoría ya no se usan. Digamos que la fluye y ya no se entiende la jeringa de esa, ¿no? Es jeringa antigua. A ver, ¿qué dice Javier Esquivel? Su hijo y su nieto. Claro, claro, está bien, Javier, tu dato. Pardo de Aliaga, su hijo y su nieto fueron presidentes del Perú. Su hijo fue asesinado poco antes de la guerra con Chile y su nieto fue presidente del siglo XX. Exacto, sí. Sí, claro, Fernando. Ñacatita es una obra muy criolla en el sentido de que representa la época, personajes típicos, sobre todo la vieja chismosa alcahueta. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que resaltar de Ñacatita. Muy bien. Qué bien que me estén preguntando. Qué interesante. Me gusta. A ver, seguimos. Tenemos entonces el realismo ahora. El realismo literario, como ya sabes, aparece luego de la guerra del Pacífico, de las batallas con Chile. Yo no voy a hacerte un resumen de la guerra con Chile, yo estaría encantado, porque ese tema me gusta bastante, inclusive he estudiado la batalla de Lima, libros, novelas históricas y algunos datos que logro conseguir en internet y en libros que tengo, porque yo vivo en San Juan de Miraflores, que es uno de los distritos donde se dio la batalla. Pero igual, mis conocimientos sobre la batalla no son tan buenos como los de un historiador y mis conocimientos de historia del Perú son regulares, aceptables para alguno de literatura. No me corresponde decirlo acá, hablar de puramente de la literatura. ¿Ya? Así que lo de la guerra de Chile se lo dejo a su profesor de historia del Perú. ¿Ok? Que por cierto, ¿quién es? ¿Quién les enseña a ustedes historia? No me han contado ese datito. A ver, tal vez algún
conozco algunos historias, los respeto muchísimo. Cuando yo hablo con historiadores, me siento muy feliz, por cierto. Siempre aprendo algo. Débora. Ah, Débora. Mira, Débora. Mm. Pero Débora no era de geografía. Me acuerdo una Débora de geografía. Tal vez es ella. O no, pero no, no creo que enseñe dos cursos. Ah, la rotaron. Estoy hablando de historia, por si acaso, no de geografía. Yo me acuerdo de geografía de Débora. Ah, ya ves. No, te estás confundiendo, Andrea, creo, ¿ah? La Miss Débora. Pero yo me acuerdo de una Débora geógrafa. Bueno, en fin. Ya me... ¿qué? Ah, ya, ok. Ah, ya, ya. Esa sí es la que yo pienso. Ah, ya está bien. Debe ser la que yo creo. Sí, sí, una profesora con bastante didáctica. Recuerdo que ella también estaba en el aula virtual, pero en geografía, recuerdo. Ella era profesora del aula virtual. Yo me cruzaba con ella a veces en las grabaciones. Ah, debe ser. Creo que sí es ella. Sí, creo que estoy casi seguro que es la que yo conozco. En fin, avanzamos, jóvenes. Ya, entonces tiene una buena profesora, por lo que veo. Avanzamos. Entonces, ese contexto, el Perú posterior a la guerra con Chile. ¿Ok? ¿Qué? ¿Y no los pasillos? Ah, en los pasillos también. Sí, pero más en la... Ok, el realismo peruano se desarrolla sobre todo en la novela y el ensayo. ¿Ok? La novela y el ensayo. O sea, no mucho en la poesía, en una poesía lista que es extraño, ¿no? Aunque González Prada escribe algunos poemarios con crítica social, ¿no? Eso podría ser un poco esa influencia. Lo principal de González Prada es el ensayo, no sé, el discurso para ser leído en público, y de Clorinda Mato es la novela. Digamos que entre el ensayo y la novela tenemos el realismo peruano, que tiene una duración breve porque se enfoca sobre todo en el periodo inmediatamente posterior a la guerra con Chile y inicios del siglo XX, ¿no? Ya para inicios del siglo XX, el modernismo acapara todas las miradas y ya, bueno, González como que ya no es el autor tan representativo, ¿no? En ese tiempo. Es un maestro respetado. Por ejemplo, Mariátegui, Valdelomar, Vallejo, llegan a ser parte de sus discípulos, digamos, ¿no? Porque lo admiran mucho y lo siguen. Sobre todo Mariátegui, que se juntaba con... Pero cuando muere en el 19 González Prada, ya pues deja un vacío, ¿no? Deja un vacío y... Bueno, no me acuerdo si... No, 18 González Prada, que me acuerdo. En el 19 muere Ricardo Palma, que era mayor, ¿no? Entonces, Clorinda Mato también fue desterrada del Perú poco antes del siglo XX porque Cáceres le tuvo una ojeriza tremenda, ya que ella lo criticaba mucho y Cáceres, como era militar, bueno, ya hay que eliminar a la crítica, así que desterraron a la pobre Clorinda, tuvo que irse del Perú y murió en Argentina, murió ahí en Buenos Aires, de una neumonía, por cierto. Ambos fueron autores muy polémicos, ¿verdad? Porque denunciaron los males nacionales. Acá están las características, ¿no? Objetividad, rechazo al pasado, porque el pasado lo consideraban negativo, temática social, se preocupan mucho por temas como el abuso indígena, eh, la religión que debe ser reformada para evitar la corrupción entre los curas, ¿no es cierto? A propósito moral. La defensa del indio, por eso hablamos de un preindigenismo con ellos, un preindigenismo. Se dice que ellos inician tratando sobre el indio, continuar ya en el siglo XX, si la ley Arguedas, en el indigenismo peruano, ya en el siglo XX. Así que los antecedentes más importantes del indigenismo son ellos dos, Clorinda Mato y González Prada. ¿Okay? Son los preindigenistas. Hay un nacionalismo agresivo. González Prada, por ejemplo, en su famoso discurso en el Politeama, dice que debe vengarse de Chile, se muestra antichileno, se muestra revanchista, belicista, o sea, bueno, también era anticlerical, era antihispana y antichileno, o sea, contra España, decía que mirar a Francia, ya no a España, era antichileno por obvias razones, porque habían destruido el Perú, aunque él estudió en el colegio inglés de Valparaíso cuando era niño y tenía amigos chilenos, pero en fin, igual era más peruano que otra cosa. Y por último, los medios de difusión principal, como te dije, fueron la novela y el ensayo, ya lo principal del realismo. Muy bien, el contexto ya sabes, el segundo militarismo después de la guerra del Pacífico. Ok, ahora respecto a lo que acabo de explicar del realismo, y tal vez de costumbrismo si quedó alguna pregunta en el tintero, pueden hacer por favor en el chat alguna consulta.
Andrea me estaba diciendo que dice que en las grabaciones y no en los pasillos. No, pues Andrea, yo me la encontraba también en los pasillos. Lo que pasa es que en los pasillos nos saludamos hola y chao. En cambio, en la grabación a veces sí, ella me cedía su lugar para grabar o viceversa, ¿no? Hay un poquito más de conversación. Por eso me acuerdo más de ese detalle, Andrea. Por supuesto. ¿Qué más? A ver, Andrea, ¿me vas a preguntar algo más, Andrea, por favor? Ah, no, no, ok. ¿No hay más preguntas, jóvenes? A nada del tema. A lo mejor no. Oh, ya, bueno. Pensé que iban a preguntarme algún tipo de dato curioso. A Javier Esquivel está escribiendo. Ah, ya, sobre la guerra con Chile. Bueno, no responde a mí a hablar mucho de eso. Se supone, ¿no? Que en historia, yo también, y ya saben sobre el Perú, pero ¿cómo es la guerra con Chile a literatura? Podría ser la pregunta, ¿no? Simplemente la pregunta que ve la guerra con Chile con la literatura peruana es que después de la guerra con Chile, el romanticismo quedó anulado, pues porque ya a nadie le interesa esa actitud escapista de la realidad, idealizante, que los sentimientos, nada de eso. A los autores, al público le interesa la realidad, le interesa la sociedad que ha quedado indefensa. Por eso es que el realismo tiene su auge en ese momento, ¿no? La guerra con Chile fue el catalizador, fue antes y el después, literatura en este caso. Normalmente hay un cambio de movimiento literario a partir de la publicación de ciertas obras, aparición de obras que innovan, ¿no? Pero en el caso de la guerra con Chile, fue un hecho histórico el que hizo el cambio de movimiento literario, del romanticismo al realismo. Eso no se ve muy común eso, es extraño lo que sucede ahí, pero ocurrió, ¿no? Con este caso. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Comentario para pasar a la de fondo, porque el tema de hoy día es el posmodernismo, ¿no? Tenemos que hablar aquí de Guren. Ya, vamos a ver a Guren. Bueno, los que sepan de Guren, se les ha estudiado en el Colegio Reyes, y bueno, después la línea de la lámpara azul. Y luego vamos a hablar de un grande, el gran Abraham Valdelomar, y su cuento El Caballero Carmelo. Pues todos los que crían gallitos de pelea se van a emocionar mucho, yo lo sé. Les cuento como anécdota que, uy, se me pasó, ya, les cuento como anécdota que cuando yo iba a dictar a Tevitar, eh, a Villa María, cuando, bueno, en las sedes, ¿no? La presa San Marcos, en Atevitarte, a los chicos le decíamos los atenienses, porque eran de Ate, y los de Villa María, siempre que voy a un local de la PREA en un cono de Lima, siempre hay gente que cría gallos de pelea. Están que cantan los gallos mientras hago mi clase. Y acá en la vuelta de mi casa también hay un señor que gritos, ¿no? Todo el día están que cantan, de día, de noche. Entonces la creencia de gallos de pelea es masiva en todo Lima. Voy a hacer un artículo sobre eso algún día, ¿no? Sobre la que creen gallos acá. Paran cantando los gallos. Muy bien. Entonces, ¿no hay preguntas sobre lo que estábamos explicando del realismo? Ya vieron el menú que sigue, ¿eh? Esperen contentos y dicen, uy, ya está interesante, quiero ver. Pero si es una pregunta sobre el realismo, háganla, pues jóvenes, también no se queden con la duda. Bueno, inclusive a veces escucho pollitos, ¿no? Cuando paso cerca de esas casas que crían gallos, siempre están los pollitos, pío, pío, los gallos cantando, reproduciendo. No, no hay preguntas. Bueno, ya, debe ser muy bien o están distraídos. O sea, espero que sea lo primero, ¿ah? Aunque no me lo creo. Ah, ya. Sí, dime, Andrea, vamos. Ah, el modernismo, lo mismo digo yo, Andrea. Lo que pasa es que no es viendo todo, pues es un salteado, ¿no? Porque no estamos viendo el realismo, estamos saltando y no estamos viendo el realismo, ¿no? Que deberíamos verlo. Es que no se puede ver todo porque se supone que tenemos que tener tiempo para ver el mundo es ancho y ajeno y la ciudad de los perros. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, hablando de eso, estaba olvidando. Eh, bien, los que ya terminaron el mundo es ancho y ajeno. Sí, terminaste el mundo es ancho y ajeno. Ya terminaste, no es que estoy en la mitad, que me falta una página, no, ya lo terminaste, ya lo digeriste, ya está en tu disco duro, bien hecho, ¿ya? ¿Lo terminaron o no? A ver, ajá, ¿qué pasó? ¿Votar 10 todavía? A ver, ¿han terminado el mundo es ancho y ajeno? Es lo básico, ¿ah?
Veo que hay muchos que todavía no la han terminado, no se demoras. Ya estamos ya casi, ya falta pocas semanas para empezar, así que no demoren más, por favor. Está bien que algunos ya están leyendo Las perros, pero hay muchos que no han terminado aún la primera novela que tenemos que terminar, que es Mundo Sancho y Ajeno. Cuidado con eso. Ok, ¿qué me están comentando acá? Ya una semanita más. Creo que sí, no me acuerdo la verdad. Creo que sí. Semana 10 empezamos con la, me parece, ¿ah? Pero igual, estamos cerca, ya no demoren más. Listo, vamos al posmodernismo. El posmodernismo aparece en la segunda década del siglo XX. Es una transición entre el modernismo y la vanguardia, ¿no? Porque el modernismo todavía tenía características de poesía clásica, por ejemplo, en la exclusividad léxica, ¿no? Un léxico cerrado, también exclusividad temática, solamente ciertos temas, el respeto todavía por la rima, la métrica, por la versificación, ¿no? O sea, era una poesía tradicional en esos sentidos. En cambio, la vanguardia significa una ruptura de la tradición, una apertura lexical, una experimentación formal. Entonces, que haya estos grandes cambios que da la vanguardia, tiene que haber un momento intermedio, un momento de transición, y ese momento es el posmodernismo, ¿verdad? Que abarca toda la segunda década del siglo XX. ¿Qué pasó acá? ¿Me recuerda a Cien años de soledad? ¿Por dónde? ¿Recuerda a Fernando a Cien años de soledad? Que sí, creo, jóvenes. Cien años de soledad es una novela bastante diferente en varios sentidos. Si me dicen en qué sentidos le encuentran la semejanza, bueno, me voy a sorprender, ¿ah? De lo que me digan. Aprendan bien. A ver, me las ponen nomás en el chat y ya dejo de opino. Listo, el posmodernismo entonces es una transición. Un autor importante es Eguren, porque Eguren, siendo de la misma edad que los modernistas más destacados, como Chocano, por ejemplo, por si era su amigo, es modernista, no le da la gana de ser modernista, él prefiere ser simbolista. El simbolismo viene de Francia, ¿no es cierto? Francia hubo un movimiento llamado simbolismo, al que Rubén Darío atención para crear el modernismo. Pero Eguren, en lugar de tomar lo que hizo Rubén Darío como referente y cultivar el modernismo, él, no, lo que él hizo fue hacer una obra poética como que se saltó con garrocha al modernismo. Hizo lo que hacía Baudelaire, Rimbaud, los simbolistas. Así que es una sinestesia, ¿no? ¿Qué es una sinestesia? Sinestesia es mezclar las sensaciones visuales y auditivas. Es decir, escribir un poema que tenga un sonido muy agradable musical, pero que al mismo tiempo describa interesantes o que maneje los colores de una manera emotiva. De modo que tú, mientras vas leyendo el poema, imaginas algo interesante y al mismo tiempo escuchas la melodía de las palabras. Por eso la musicalidad y el colorido. Por otro lado, él es muy sugerente, es decir, realza mucho el nivel connotativo del lenguaje. Cuando tú lees un poema de Buren, es obligatorio interpretarlo. Nunca te dice las cosas de frente. Algo bastante distinto a la de su amigo Chocano. Chocano estaba influenciado por el modernismo. Chocano te decía, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. O te escribe, soy el cantor de América autóctono y salvaje. Y en sus versos, que aparte que no hay un ideal, en sus versos de Chocano como que no hay muchos secretos, ¿no? Todo lo dice de frente. Es muy denotativo. En cambio, Eguren no. Eguren es extremadamente connotativo, así que hay sugerencia en sus versos. Está bien, sugiere una realidad. ¿Listo? Vamos a ver. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Ah, ya, ok. Bueno, Fernando, es una observación muy general. Novelas descriptivas, las de Vargas son más descriptivas todavía. En realidad yo creo que han leído pocas novelas, por eso les parece, en dos novelas les parecen, pero si hubieran más novelas, se cuenta las diferencias que hay. En fin, pero igual, con tal de que lean, yo seguimos.
Vamos a revisar un poco aquí. Por ejemplo, en los Reyes Rojos, el manejo de los colores y el sonido. Y bueno, después lo interpretamos, ¿no? Desde ahora combaten dos Reyes Rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas pequeñas, sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Ese final fuerte que tiene, pesado el final. Como pueden ver, hay mucha sonoridad, hay musicalidad en la anunciación. Por otro lado, los colores. La aurora, que es una luz blanquecina, el color rojo de los reyes y el oro, el dorado. El rojo y el dorado se van a complementar perfectamente. El verde y el púrpura, colores más fríos, ¿no es cierto? Balcones verdes batallan en lejanías. Este es movimiento. Los primeros los ves de cerca, luego de lejos. El dorado y el azul, también complementarios. La luz cadmio. El cadmio es un color blanquecino, igual que el oro. Airadas se ven pequeñas sus formas negras, o sea que desde lejos los ves peleando de una perspectiva de movimiento, porque acá se están moviendo por los verdes cerros, el verde bosque y los purpurinos cerros. De lejos ya los ves, y al final viene la noche, firmes combate en fosco, se combina el color negro de la noche con el color rojo de ellos que siguen peleando. Como ves, el sonido y el color se combinan. Ahora, ¿qué significa este poema? Este poema no es para niños, ¿ah? Alguna gente piensa que es un poeta para niños. Nada, Eguren no es un poeta para niños. Eguren es un poeta para adultos. En este poema encontramos una referencia en la vida cíclica del ser humano. Piensen en ustedes mismos. ¿Cómo es su día? ¿Qué me está diciendo acá? Eh, Tú, por ejemplo, te levantas temprano, ¿no? Primero te peleas con el frío, luego te peleas con la ropa que está un poco fría, sacarte la frazada es un gran logro, bueno, la ducha, ojalá que tengas terma en tu casa, si no, bueno, en fin, con tu tetera aunque sea te calientes el agua, y luego te peleas con el desayuno, te peleas con el cepillo de dientes, te peleas con los cursos, te peleas con todo, o sea, en realidad tu día es lucha constante, el día a día de un ser humano es un conflicto constante que hay que pelear prácticamente con todo, ¿no? Cuando salían a estar, iban, tenían que pelearse con la combi, la cola, querían cobrar China, una China corazón. Entonces, es una representación del día a día del ser humano, la constante que es la vida. Eso representa los rojos. Otro poema emblemático y polémico, ¿eh? Es La Niña de la Lámpara Azul, que está en su poemario La Canción de las Figuras. Aquí muchos quieren ver lectura un poco dando la biografía de Guren, porque Guren fue un hombre que nunca tuvo familia, nunca tuvo esposa ni enamorada, nunca salió de Lima, vivió siempre en su casa en Barranco, era un poco así ermitaño. Tenía amigos y la gente lo admiraba mucho. ¿Eh? A Mauta le hace un homenaje, los Coris le hacen un homenaje también. Por cierto, Valdelomar y compañía eran menores que Guren, ¿eh? Eran menores y lo respetaban bastante Guren. Y también a Chocano, por cierto. Lo respetaban bastante los dos. Y entonces acá algunos críticos han dicho que Guren demuestra ciertas tendencias hacia idealizar a las niñas, a las menores, ¿no? La niña de lámpara azul. Acá, bueno, con la imaginación poética, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico niño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiene su cabello la garúa del haya de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Como ven, es una idealización de una niña. Bueno, porque los personajes de Guren son infantiles, son muñequitos, seres mitológicos, por ejemplo Juan Volantín, la Valquiria, que es un personaje mitológico de la cultura nórdica, en este caso la niña de la lámpara azul, etcétera. ¿Ok? Ahora vamos con el gran Valomar. A menos tengan alguna pregunta sobre Guren.
acaso, si hay una pregunta sobre Buren, me sabe, vamos entonces con Valero, después de la pregunta. ¿Sí, listo? No hay nada de Buren. Bueno, sigamos entonces. Valero es uno de los grandes escritores peruanos que lamentablemente muere a edad temprana, muere a 31 años, nomás murió, y se convierte en una de nuestras frustraciones, porque él era líder de una generación. Él era el líder de Colónida, el grupo Colónida, que eran casi todos de provincia. Había arequipeño, había moqueguano, tacneño, huancaíno, y él era de Ica, ¿verdad? Él nació en Ica, en la ciudad de Ica, aunque luego se mudó de pequeño a Pisco, a un pueblito llamado San Andrés de los Pescadores, y ahí pasó su niñez. En su familia eran muchos hermanos, su papá trabajaba en la aduana de Pisco, luego pasó a trabajar en la aduana de Callao. Ahí él vino a estudiar a Lima, a los 13 años llegó a Lima, después de una infancia en una aldea junto al mar. Entró al Colegio Guadalupe, luego a la Universidad de San Marcos, y fue periodista desde muy jovencito. Como periodista se ganó la vida, aunque luego entró en la política apoyando a Guillermo Billinghurst en la elección. Cuando fue presidente Billinghurst, Valdelomar obtuvo un nombramiento para ir como agregado cultural al consulado peruano en Iquique y tuvo la experiencia europea. Valdelomar viajó por Europa y volvió a Perú cuando cae Billinghurst, convertido en un dandy, un hombre refinado que marcó el último hito de la... Con muchas actitudes y hasta la ropa de Oscar Wilde, que era un personaje famosísimo en Europa en ese tiempo, y también con él el decadentismo, ¿no? Esta idea de la literatura como algo nostálgico, la melancolía, el atardecer. Si ustedes leen El Caballero Carmelo o El vuelo de los cóndores u otros cuentos famosos de Valdelomar, van a encontrar que el final de la obra siempre ocurre en el atardecer, que es la hora melancólica. Eso es la influencia del decadentismo de Oscar Wilde. Valdelomar era un autor, buscó temas nuevos, nuevos derroteros para nuestra literatura. Por ejemplo, el tema de provincia, ¿no? Porque los autores como el costumbrista, el autor romántico, la mayoría de autores habían descuidado mucho la provincia. Y él hace una reivindicación de la vida provinciana como tema literario. También él propone que lo cotidiano puede ser tranquilamente tema literario, ¿no? Y lo demuestra hablando de la historia de su gallina de pelea, cuando cría un gallo de pelea en su casa. Así que crea una novela, un cuento, perdón, que es El Caballero Carmelo, donde tenemos a un niño narrador, que es un alter ego de Valdelomar, que lo representa a él, que cría un gallo de pelea en su casa, vive en el pueblito de San Andrés de los Pescadores en Pisco. Obviamente todo representa a él, ¿no? Es un alter ego del autor, este narrador niño. Y el cuento se desarrolla así, idealizando la niñez y viendo mucho el pueblo, las costumbres y también los personajes. Sobre todo describen al Carmelo, miren, ¿cómo lo ven? Acá está en la PPT la descripción. Esbelto, magro, musculoso, austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Como vemos, esta este cuento hizo al Carmelo, que es un gallito. Este gallo había sido legendario en su época, pero ya estaba viejo y estaba jubilado. Yo digo que estaba pues en su jubilación, cobrando su pensión 65, y en esto le iba a pelear otra vez. El papá, que es el dueño del gallo, hace una apuesta porque le insultaron diciendo que su gallo era Chusco, no, Carmelo Chusco, que era más famoso que el alcalde del pueblo de la... Entonces, el que es el dueño de la Gisela, es el nuevo gallo de pelea de moda. Entonces el Carmelo, como está viejito, tienen que entrenarlo, tienen que sacarle pues el óxido de las articulaciones. Esta escena me recuerda mucho a Rocky Balboa, cuando Rocky ya está viejito y tiene que pelear con el campeón mundial. Y el Rocky ya está cochito, ya está con baño de cobalto, bueno, en fin. Y al Carmelo le quitan el óxido, lo entrenan y vuelve a pelear después de un tiempo, ya que está bastante anciano. Y la pelea genera una gran expectación en todo Ica, porque el pueblo de San Andrés los Pescadores celebra al San Andrés, que es el patrón del pueblo, el 28 de julio, justo coincide con fiestas patrias. Y la celebración la hacían con una gran jugada de gallos de pelea en el pueblo de Pisco, o sea, en el Coliseo de Gallos de Pisco se hacía la pelea de gallos por San Andrés. Y la pelea central ese año iba a ser el Carmelo versus el Ajiseco. Y la gente gritaba, 100 soles de apuesta, porque era una gran pelea. Hasta los asados ricos hombres del valle venían a ver la pelea de gallos. Bueno,
Esta pelea es muy famosa. Estoy seguro que ustedes saben cómo se desarrolla la pelea. Voy a empezar mi encuesta. ¿Sí o no? ¿Sabes cómo fue esa pelea? ¿Tienes una noción de cómo fue la pelea? O el final, aunque sea, cómo terminó la pelea. Vamos, entre Carmelo y el Ajiseco. Oh, está muy parejo. Me sorprende que hay alumnos que no lo sepan, ¿ah? O sea, claro, no digo que esté mal, porque están en su derecho de no saber o de no acordarse, ¿no? Pero es muy famosa esa pelea, ¿no? A ver, vamos a ver los resultados de la encuesta. Ya casi está listo, ¿ah? Ya está. Entonces, bueno, la gran mayoría sabe cómo fue la pelea y hay un pequeño porcentaje de alumnos que no sabe o no se acuerda. Lo voy a referir igual. La pelea es muy pareja. El Carmelo y el Ajiseco pelean de igual a igual, pero el Ajiseco era un gallo chusco, de pelea chusco, que tenía picotazo y aletazo. En cambio, el Carmelo era fino porque iba con sus espuelas, bueno, con sus estacas de acero al frente, con sus espuelas que le habían puesto en las patitas, como todo gallo de pelea navajero. Entonces, hay un momento en que el Carmelo está mal herido, pierde sangre por una pata, pero sigue peleando dignamente. Luego vuelve a caer muy mal herido y se puede levantar, parecía que ya había perdido. Entonces la gente va a felicitar al dueño del ajiseco, ¿ok? Pero el juez, porque en la pelea de gallos hay un referee, ¿ah? Ustedes, bueno, los que saben de pelea ya saben a qué me refiero. Por el que nunca ha visto una, te informo. Hay un referee, un árbitro que vigila todo, hasta el largo de las navajas, por si acaso alguien haga trampa, hasta que le pongan desinfectante porque el gallo herido no debe morir por infección. Ya, todo eso vigila un árbitro. Él dice, señores, el Carmelo no ha enterrado el pico. Quiere decir que aún no se ha rendido, que aún no ha sido derrotado. Entonces el ajiseco, en lugar de ultimar al Carmelo que está suelo sin poder moverse, se acerca a él como humillándolo. O sea, este gallo, el ajiseco, es un espeso, ¿no? Es un engreído, un soberbio. Y el Carmelo se sintió humilladísimo. Así que se levantó un soldado herido y de una sola patada venció al rival metiéndole la navaja en la pechuga y bueno, salió el corazón como anticucho y lo mató al ajiseco. Con esta gran victoria épica termina la pelea. Los que apostaron por el Carmelo, que eran unos cuantos desadaptados, porque la gran mayoría apostaron por el Ajiseco, que era el gallo joven y ganador, ganaron una fortuna. El Carmelo fue llevado a casa, bueno, literalmente le levantaron en hombros a este gallo porque había hecho una gran hazaña. Finalmente, después de 2 días de padecimientos, muere por las heridas recibidas en la pelea. El final del cuento vinculado con la tristeza del hogar, porque el gallo, que es un ser más, es un integrante más de la familia prácticamente, o sea, se ha ido a siempre. Y así termina el Carmelo, que es un símbolo de la edad de oro infantil de nuestro autor, Abraham Valdelomar. Qué pena que perdimos a este gran autor en un accidente cuando tenía 31 años, ¿ok? A ver, pueden hacer las preguntas que gusten sobre el cuento. Está prohibido que me pregunten sobre la muerte de Valdelomar, que se murió ahogado en excremento o no, porque esos son puros chismes literarios que no van a mi curso. Él murió cayéndose en las escaleras, así que por favor les chismes malintencionados. No voy a permitir que ofendan su memoria. Así que preguntas sobre el cuento, sobre el narrador, sobre el contexto, cosas interesantes, por favor. Espero. Si no, bueno, también podemos pasar a... Eso sí, pero todavía no, porque quiero ver el solucionario. Ya que diciendo. ¿Cuánto tiempo duró la pelea? Bueno, Claudia, eso es difícil de determinar. Una pelea de gallos es muy variable cuánto puede durar. Puede durar hasta varios minutos o puede durar 10 segundos. En el caso de esta pelea de gallos, me parece que duró unos 5 minutos aproximadamente. Una pelea un poco extensa fue. 5 minutos. Como que pollón. No entendí. Ah, creo que Claudia sabe términos gallísticos. Ah, Claudia, no sabía. Pero, ¿en tu familia crían gallos? Podría ser, ¿ah? Bueno, podemos pasar a ver las preguntas. Andrea me pregunta sobre, pues, importante de Valdelomar. Valdelomar fue autor polígrafo. Voy a escribirlo porque tal vez van a decir que hemos escribe. No, boli. Bolígrafo es un lapicero. Dije, Valdelomar escribió muchas obras. Polígrafo es un autor que domina varios géneros. Entonces él escribe ensayo, donde destaca mucho, el cuento, donde destaca más. En poesía escribe muy poco, publica algunos poemas, como El hermano ausente en la cena pascual, o Tristitia también, que es famoso, ¿no? Ahí publica unos cuantos poemas en publicaciones colectivas con otros autores. También llegó a escribir un teatro, una parte de una novela,
Imagínate, era en toda la palabra, ¿no? Un autor que dominaba varios géneros literarios. ¿Sí, alguna pregunta más? A ver si nos han puesto su salsa rumbera y me están distrayendo. Voy a llamar al serenazgo para que se los lleven por bulleros. Ah, destacó en la poesía. Bueno, es decir, destacó en el cuento y en la poesía. Bueno, mi opinión no es tan correcto, ¿eh? Porque para haber destacado en la poesía debió haber publicado muchos poemarios, haber ganado premio como poeta, y no tanto. Sus poemas son buenos, ¿para qué? Sí, son buenos poemas, pero no es que ganó premios o fue conocido más por su poesía, fue más conocido por su cuento y por su ensayo, es lo que más destaca, ¿ok? Eso lo han puesto por decir que yo en vez de poner destaca, yo habría puesto cultivó el cuento, la poesía, el ensayo y la novela, ¿no? Más correcto, más ordenado, me parece. Claro, Andrea, el Caballero Carmelo, el cuento, porque también hay un libro llamado así con muchos cuentos, incluido ese. El cuento ganó un concurso años después de ser escrito. Este cuento lo escribió en Roma en 2013. En Roma en 2013 lo escribió Valelomar y ganó un concurso en Perú y lo publica ya como parte de un libro de cuentos llamado El Caballero Carmelo, justamente ya en el 18, justo un año antes de que muera en el accidente, Valelomar. Y sí, el Caballero ha premiado desde que fue publicado, desde antes de ser publicado como parte de un libro, ya tenía premio. Es un gran cuento. Es un gran cuento. Yo les recomiendo mucho leer el cuento, ¿eh? Por si acaso. Es un cuento, así que lo pueden leer en un rato. No les va a generar mucha pérdida de tiempo y lo van a disfrutar. Bien, ¿alguna pregunta más? Y estamos en la recta final casi. Quería hacer una solucionario, pero creo que ya no me alcanza el tiempo. Lo que voy a hacer es compartir las claves con ustedes, ¿sí? Y de paso, esperar sus preguntas finales, ¿no? Sus preguntas finales sobre la clase, sobre las preguntas que estamos viendo las claves o sobre los temas que hemos visto también, ¿no? No, Andrea, no he podido ponerles video porque la verdad, cuando pongo video, a veces la máquina quiere fallar o a veces veo, la vez pasada puse videos y algunos chicos me han puesto nota baja en la encuesta, pareciera que dan a entender que no les gusta que ponga video, quieren que hable, y no como metralleta, ¿no? Pero prefiero explicar más y vemos algún video como algo complementario, ¿no? En esta ocasión no encontré un video adecuado para ponerles, disculpen, si esperaban uno, prometo buscar alguno para otra clase, ¿no? Pero había algunos sobre Valdelomar, videos muy bonitos, pero mira, si ponía un video, te explicar un poco menos, ¿no? Así que preferí ser más interactivo, porque también no es correcto que me pongan una encuesta un poco baja cuando hago la clase con la intención de que sea más didáctica, ¿no? Prefiero que si tengo que gastarme, me gasto, ¿no? Ok, me estoy gastando, obviamente con mi voz digo, ¿no? Estoy explicando mucho y tratando de responder a las preguntas que hacen. No, no hay preguntas entonces sobre el tema, las claves entonces, bueno. Sí, así tomamos agua, cuando acaba, claro. Si alguna pregunta, ya bueno, si no hay, si, bueno, si se le ocurre una pregunta después, pueden hacerla al profesor de multichat, ¿no? Porque ya yo me tengo que retirar en un par de minutitos más, me retiro. Hay que hacer la encuesta, la bendita encuesta. A ver, vamos con la encuesta. Encuesta docente. Muy bien, jóvenes, por favor, marquen la encuesta. Estoy cumpliendo con hacer la encuesta porque es obligación de los profesores hacerlo, ¿ok? ¿No hay preguntas entonces? Doy por concluida la clase, por lo tanto, porque estamos ya un minuto y tengo entendido que siempre debo dejar la clase un poquito antes para que el profesor siguiente no tenga problema en ingresar. Así que me despido. Bueno, si me piden video, bueno, Andrés se quedó triste porque no hubo video. Si comparten eso, me lo hacen saber y la otra clase tal vez podemos ver un videito, aunque es un momento, un par de minutitos, con algún aspecto de la clase. Porque el video es muy bueno, ¿sabes? Sino que uno también piensa, no, pero el alumno a veces va a pensar que no quiere hacer clase, ¿no? Así no es la voz. Ah, para el mundo ajeno es complicado, ¿eh? Bien difícil, Fernando, pero por ahí podemos encontrar algo interesante. Por ahí podemos, aunque sea vinculado, ¿no? No directamente de la obra, pero vinculado sí. Entonces, jóvenes, que yo sepa, no hay película, ¿eh? No hay película, Fernando, y tampoco te recomendaría verlo, ¿eh? No es bueno.
Te malogra, te malogra. No veas la película La ciudad de los perros, ¿ah? No la veas. Mírala después de leer la novela. Ahí recién mírala. Hasta luego.